que se llama El plan de la perfección de Dios, y lo pone ahí, mija. Y este mensaje, hermanos, es un mensaje que está bien rico. eh, y mi base es Efesios 4:11. Si usted quiere poner Efesios 4, el plan de la perfección. Esta versión, hermanos, es muy bonita porque es una versión actualizada. Y, y hay algo allí que quiero compartir con usted. Entonces, mire, vamos a leer esta escritura y luego oramos. ¿Cómo ve? ¿Sí? Amén. Ok. Entonces dice esta versión: Cristo mismo le dio dones a la iglesia, a la gente. Mire lo que dice: Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, ese es evangelista, a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar, oiga esto, Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros. Diga conmigo, maduros. Mire lo que dice: debemos de seguir creciendo hasta que seamos como Cristo. Mire esto es lo que me encanta: como Cristo, dice, y compartamos. ¿Qué dice? Entonces Cristo tiene una perfección, pero Cristo quiere que nosotros compartamos esa perfección. Entonces dice en el verso 14: así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva, dice, de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Le da el otro slide, hija. Dice, por el contrario, otra vez mire lo que dice aquí. ¿Qué dice? Maduremos y seremos como, fíjese, aquí hay mucha revelación, pastor. Maduremos y seremos como en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo cree y se fortalece por el amor. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ellos son ignorantes y no entienden, se niegan a escuchar, por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversión. Dele otro más, hija, que tiene otro más. Por eso es muy diferente de lo que aprendieron ustedes acerca de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesucristo. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vivir que llevaban antes. Ese viejo ser, dice, va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una vida nueva en mente y en espíritu. Sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Esas son palabras claves, imagen de Dios. Así que dejen las mentiras y digan siempre la verdad, porque porque todos formamos parte del mismo cuerpo.
No permitan que la ira los haga cometer pecado, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón debe dejar de robar y empiece a trabajar haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. No sé si es otro, hija. ¿Sí? No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen les haga bien a quienes los escuchen. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día del señalado. Saquen de sus vidas la amargura y el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Sean amables y considerados unos a los otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Gracias por tu inspiración y tu revelación, Señor, que nos hablas a través de tus escrituras, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, que no sea muy pesado, Señor, a nuestro entender, Señor, que tú aligeres, Padre, nuestras cargas, nuestro entendimiento, Padre amado, y reprendas, Señor, toda obra del enemigo, Señor, especialmente esas enfermedades que están ahorita atacando a niños, jóvenes, adultos, Señor, ancianos, Padre amado. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, y en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú limpies, Padre, esos cuerpos contaminados con infecciones, bacterias, Padre Santo, con enfermedades, Padre mío, de gripe, y seamos, Señor, limpiados y transformados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y usted dice, hermano, amén, amén. Bueno, está un poquito larguita, ¿verdad? La escritura. Pero esta escritura, hermanos, Efesios 4:11 la han manoseado bastante en el aspecto ministerial. Y hemos predicado de allí los 5 ministerios y hemos visto, ¿verdad?, para qué son los ministerios. Pero a mí me llamó mucho la atención, hermanos, porque fíjese que hay una parte de Efesios 4:13. Y aquí dice algo que me gusta. Esta es otra versión, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, Pablo está hablando, ¿verdad?, no tan solo de lo que es la estructura ministerial, ni los 5 ministerios o el ministerio quíntuple, sino que hay una advertencia y hay una guianza en esta escritura muy importante. Y me llamó la atención porque fíjese que nosotros, hermanos, cuando nosotros oímos la palabra perfecto, creemos que es una persona sin errores, que es una persona que es intachable o que no tiene dificultades. Pero sabe que hermanos, en la perfección de Cristo existe una medida. Diga conmigo, una medida. Y cuando yo leo este pasaje, me doy cuenta que aquí dice que tenemos que llegar a la medida de un varón perfecto. Entonces yo me quedo pensando, entonces, ¿qué es un varón perfecto? Sino Cristo Jesús. Entonces el único perfecto a nuestra naturaleza humana, pues fue Cristo, porque Él venció. Pero yo me pregunto, si Él era perfecto, ¿por qué sacó a chicotazos a los hombres esos del templo? Pues sí, ya se le perdió la perfección, pues.
Sí, exactamente. Es que a lo que yo voy, es que quiero que piense un poquito, que la perfección de Dios, el plan de la perfección de Dios no es la perfección del hombre. Es porque cuando ven a Cristo enojado, no era perfecto ya para los hombres. Pero en el plan de Dios no está hablando de una perfección es externa, ni una perfección, hermanos, donde nosotros podemos, no, pues ya la regó, ya no es perfecto. Porque es lo que nosotros vemos, la perfección externa, y calificamos a la gente, hermanos, como perfecta cuando no comete errores. Sin embargo, cuando nosotros leemos esta escritura de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de algo importante, hermanos, y es que de este pasaje, como le dije, lo han manoseado de muchas maneras. Sin embargo, más que la enseñanza de los 5 ministerios, queremos ver el trasfondo de este texto, de algunas verdades expresadas dentro de ella. Por ejemplo, cómo poder ver el plan de la perfección de Dios o de los santos. No estoy hablando, como le dije, del plan redentor, aunque es parte fundamental de las cosas de Dios. Este texto nos muestra 2 condiciones de las que tienen que, hermanos, se tienen que vivir por etapas tanto físicas como espiritualmente. Y esto es, hermanos, de llegar a una estatura, dice la escritura, a la cual es necesario llegar y poseerla. Porque cuando el Señor nos está diciendo, hermanos, o más bien cuando nosotros vemos que Dios establece o Él mismo dice, ha constituido a algunos ser profetas, algunos ser apóstoles, algunos ser maestros, pastores, evangelistas, está diciendo que hay una razón por qué hay esos ministerios. Está expresando que esos 5 ministerios están puestos para ayudar a que los santos puedan alcanzar alguna medida espiritual, no hablando de la medida física. Por ejemplo, hermanos, en la vida secular, cuando alguien quiere ser un profesionalista, cuando alguien quiere ser alguien en la vida, le va a costar una carrera, le va a costar trabajo, desvelos, hermanos, cansancio. Pero esa persona quiere alcanzar una medida en la vida. Quiere llegar a ser licenciado, quiere llegar a ser maestro, quiere llegar a ser un doctor, quiere llegar a ser quizás un presidente. Pero tuvo que esa persona esforzarse y tener un crecimiento en lo que se está estudiando. Porque nadie puede alcanzar nada, hermanos, si no hay un esfuerzo. Por eso que los 5 ministerios están constituidos, dice, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para llegar a la medida de un varón perfecto, para que todos lleguemos a la misma fe. Entonces, cuando yo veo todo esto, me doy cuenta que es como le dije, es una persona, como una persona que está ejerciendo una carrera externa, hablando no en lo espiritual, pero profesionalmente. Por ejemplo, un futbolista, un basquetbolista, hermanos, un beisbolista, tienen que estudiar, tienen que hacer ese esfuerzo para alcanzar, digamos, una perfección en la vida secular. Pero aquí nos está hablando que el Señor, que hay un trabajo que los 5 ministerios deben de hacer para poder desarrollar a los santos para alcanzar una medida. Pero la pregunta sería, ¿por qué Dios quiere que nosotros alcancemos la medida? ¿Por qué Dios insistía que tenemos que llegar a la madurez? ¿Por qué el Señor dice que tenemos que seguir creciendo y participar de la perfección de Cristo? Por eso le decía, el único perfecto es Cristo. Pero fíjense que Cristo no es egoísta y dice que tenemos que participar de la perfección de Cristo. Entonces eso me llamó mucho a mí la atención.
Quizás muchos hermanos entendamos según el mundo entiende de no tener ningún defecto para ser perfectos. Pues en eso así creo que, hermanos, nuestros casi de nuestros errores, yo pienso que es lo que aprendemos más de nuestros errores que de nuestras certezas, o sea, nuestros aciertos. Pero aquí, hermanos, la medida y la perfección son para entrar al reino y a la casa del Padre. Y es donde yo me ponía a meditar. Y puede meditar usted nomás en silencio, ¿verdad? ¿Usted está seguro que va a entrar al reino y a la casa del Padre? Porque se tiene que alcanzar una medida. Porque Dios está insistiendo que alcancemos esa medida. ¿Por qué la iglesia está llena de niños espirituales? ¿No se ha puesto a pensar eso? Es que, mire, en los años que tengamos en el evangelio eso no interesa, sino la estatura que hemos llegado a tener. En la iglesia no se le llama anciano a un viejito, sino al que tiene sabiduría y madurez. Entonces yo veo que, hermanos, que se está haciendo un trabajo de los 5 ministerios, hermanos, para poder ayudar a los santos a llegar a una medida. Porque fíjese, por eso vemos lo que la palabra perfección significa, hermanos. Le da un slide, hija. Ahí mero. La palabra perfección, escudriñada, fíjese, teleíos. Y esto viene de completo. Entonces la perfección nos está hablando de una medida completa. Porque aquí en esta escritura que yo agarré dice que para que ya no andemos como niños fluctuantes, arrastrados por doquiera, por doctrinas de error. Entonces fíjese, entonces es interesante. En varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, mire otra vez, crecimiento mentalmente y carácter moralmente, neutro, como sustantivo, como cualidad de completo, alcanzar, ¿qué dice? Fíjese, y completo, maduro, perfecto. Entonces la plenitud de la perfección de Dios no está hablando de una perfección externa que la gente quiere ver en ti. Ay, eso que eres cristiano, y eso que esto, y que eres pastor, y eso que eres diácono, y eso que eres servidor. No, es que en este cuerpo así no somos perfectos. Pero en el cuerpo espiritual, en el que vemos allí en lo que dice que tenemos que participar nosotros, tenemos que llegar a alcanzar una medida para completar. Pero la pregunta es, hermanos, ¿y si no alcanzamos esa medida? ¿Qué va a pasar? No te vas a perder. Eso te lo garantizo, porque la salvación no se pierde. Pero sí va a pasar algo. Porque la salvación Dios te la da y es por gracia. No es por obras. Pero fíjese que aquí hay que alcanzar esto, hermano. Pero la madurez de qué? Pregúntese la madurez de qué. Mire, aquí dice mentalmente y dice que caractermente, moralmente, pero dice que es como algo completo que madura y que llega a lo perfecto. Entonces, porque si usted piensa solamente literalmente en la tierra, literalmente es como usted va a ver las cosas. Pero usted tiene que ir un poquito más allá de su mente, en su espíritu, y poder ver y preguntarse internamente por qué Dios insiste tanto en que maduremos y crezcamos y que sigamos desarrollándonos. Porque es triste ver, hermanos, perdóneme, no se ofenda conmigo, pero es triste ver tanto niño espiritual. Sí, pueden decir, yo tengo 30, 40, 50 años en el evangelio. ¿Y qué medidas ha agarrado?
Porque esto no se trata de tener años, eso es perseverancia, amén, pero quizás no hay crecimiento. Es como aquella mujer que le dijo a Dios: oye, Señor, pues ¿por qué yo siento que yo no he crecido? Dice que el Señor le mostró una maceta y le dijo: dijo, tú eres como esa maceta. Dijo, porque cuando tú veías errores en una iglesia, te ibas a otra. Y veías a un pastor que cometía un error y te salías de ahí y te ibas a otra. Y dice, y en lo que tú te ibas, no te dabas cuenta que te estaban arrancando las raíces doctrinales para regarte y extenderte a las aguas. Dijo, y tus raíces se quedaron así, enredadas, y no creciste. Porque muchas de las veces hay gente que no crece, hermanos, dentro de las iglesias. Hay gente que no se desarrolla, hay gente que no alcanza medidas. Se conforman con ser miembros de la iglesia. Y Dios está enseñando que nosotros tenemos que alcanzar un plan de perfección, hermanos, que obviamente no viene de aquí de la tierra. Entonces fíjese, hermanos, se me hace que hay otra derivación, hija, ahí está otra derivación de la palabra, hermanos, es telos. Entonces este es tello, y dice que es fijar fuera por un punto, bueno, de una meta, de alcanzar meta, propiamente el punto al que se apunta como límite, por implicación la conclusión de un acto o estado, terminación, resultado, propósito, fin, finalmente o propósito. Subrayé todo eso porque me di cuenta que lo que quiere decir perfección es alcanzar una finalidad, es alcanzar, hermanos, un propósito, es terminar. Pablo dijo: estoy por ser sacrificado, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Dice, he guardado la fe, por lo tanto me está reservada la corona de la vida. O sea, Pablo había alcanzado una medida y él estaba seguro de lo que él iba a recibir. Pero en este tiempo mucha gente no está segura, hermanos, ni de su salvación. Y aunque no digan amén, es amén. No estamos ni seguros de la salvación. Lo decimos por fe, pero hermanos, la fe está interna en nosotros y tenemos que estar convencidos plenamente, porque nosotros sabemos qué tanto hemos desarrollado, hermanos, en el camino de Dios. Yo le digo que si yo estuviera, hermanos, si Dios no hubiera movido mi vida, yo estuviera estancado en una iglesia, hermanos, tradicional, y quizás apenas hubiera sido diácono. Y eso quién sabe, hermano, porque los hombres detienen tu crecimiento muchas de las veces. Pero hay hombres que desarrollan tu crecimiento. Por eso qué bonito un pastor que enseña y que educa, que, hermanos, desarrolla la enseñanza y tiene el interés de que la gente crezca. Porque hay pastores que no dejan crecer a sus ayudas y se encelan de ellos, porque tienen miedo que salgan mejores que ellos. Entonces no, hermano. Entonces toda esta palabra propósito nos enseña de hermanos, de llegar a una conclusión, de un acto o de un estado, de una terminación, un resultado, un propósito. Como le estaba diciendo, el profesionalista estudia y a fin de cuentas alcanza la meta. Duró 5, 10, 15 años estudiando, y en ese estudio esa persona fue agarrando experiencia y fue conociendo y fue madurando en esa carrera, de tal manera que alcanzó. Por eso cualquier persona que quiera alcanzar algo empieza, hermanos, niño, pero empieza, hermanos, después a desarrollar el conocimiento del asunto que está estudiando o que quiere alcanzar. Imagínense, hermanos, esa es nuestra tarea como creyentes, de poder entender este camino tan misterioso, porque si es misterioso, hermanos. Por eso le pregunto, imagínense si ahorita
La gente no viene a la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo? Por eso es interesante mirar, hermanos, y poder ver y que podamos notar que las escrituras mencionan estos 5 tipos de ministros, que en otras palabras quieren decir 5 instructores o 5 administradores que tienen una tarea a la forma de enseñanza para los santos y la capacitación de la perfección hacia ellos. Si pensáramos un poquito y nos preguntáramos, como le dije, hermanos, ¿por qué pues existe la educación en esta vida secular? Sino para alcanzar algo. Porque mucha gente se siente realizada porque es doctor, porque es científico, porque es un presidente. Pero ¿qué hay? Que no tienen la medida que Cristo quiere que tengamos. Por eso, hermanos, es importante saber esto. Y fíjese, es obvio, obviamente, hermanos, se tiene que vivir una etapa en la vida de estudios, carreras, hermanos, graduarte para ser un profesionalista en la vida. Sin embargo, preguntémonos por qué, hermanos, un nuevo creyente tiene que nacer de nuevo, crecer, reproducirse, madurar. ¿Por qué usted tiene que nacer en el camino de Dios? ¿Por qué es necesario otra vez volver a nacer? Fíjese hasta dónde llega el amor de Dios por usted y por mí, que nos permitió, hermanos, nacer de nuevo. Porque fíjese, hermanos, le damos otro slide ahí en Juan. Aquí vemos esta escritura que muchos conocemos, pero aquí hay unas cosas bien ricas. Fíjese, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba, usted sabe, Nicodemo, y dice que era un principal, no era cualquier fariseo, era un príncipe, era uno que sabía, uno de los mayores, pues, para que entienda. Dice que era entre los judíos, y dice, este vino a Jesús de noche, pero si era un príncipe, era un principal, un estudiado, alguien que sabía la Torá, las escrituras, la ley. Alguien que conocía, pero vino de noche, hermanos, y le dijo, Rabí, fíjese, lo reconoce como maestro a Jesús. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el verso 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto, mire lo que le dice Jesús, hermano. Aquí quiero que pongamos un poquito de atención, porque el mensaje no era para los que no vinieron, era para usted y para mí. Pero mire lo que dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? Entonces, ¿de qué le estoy hablando, hermanos? De que en la vida tienes que alcanzar, pero en Dios tienes que alcanzar. Y aquí está diciendo algo bien sencillo. Y está diciendo que el que no nace de nuevo no puede, no dice entrar. Aquí solamente le están permitiendo ver. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros iniciamos en el camino de Dios, ¿cómo crece un niño? Cuando uno es bebé, hermano, cuando uno es niño, 5, 3, 2 años, uno es receptivo. Uno ve y uno aprende. Uno ve y uno aprende. ¿Está conmigo? Entonces, porque cuando el estado de niño, cuando le dice, si no naces de nuevo, aquí hay palabras sabias del Señor. Aquí hay palabra, hermanos, de revelación de Dios. Por eso Nicodemo estaba atónito a lo que le estaba tratando de decir Jesús. Pero cuando le dice no puede ver el reino de Dios, quiere decir que necesitamos empezar de nuevo como un niño y empezar a aprender y a crecer y a anhelar el crecimiento y el desarrollo y hasta llegar hasta la meta.
Sin embargo, fíjese, hermanos, demos otro slide, hija, por favor. En el verso 3, aquí cambió un poquito. Y mire, ahora respondió Jesús y le dijo, cuando le dice Nicodemo, Señor, ¿cómo es que uno siendo adulto puede nacer de nuevo? Entonces le responde Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le damos otro, hija. Mire, en el verso 5 respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Si le estuviera diciendo lo mismo, le hubiera dicho no puede ver. Pero le está diciendo que, hermanos, los que andan por vista son niños. Pero los que nacen, hermanos, oiga, los que nacen del agua, el agua es la palabra, el agua es el Espíritu Santo. Aunque no digan amén. Porque dice, por mi palabra, dice que sois limpios. La palabra, hermanos, representa el agua, representa el agua representa la palabra y representa también Espíritu Santo. Pero cuando habla, hermanos, de agua y del Espíritu, hermano, entonces dice, no puede entrar. Ya está hablando de una persona que, hermanos, ya va desarrollando, ya va alcanzando la medida que Dios le está pidiendo. Porque una cosa es nacer de nuevo. Ese es el estado de la salvación. Mire, dando a entender que si nacer de nuevo es como enmendar una vida de errores y pecados que se cometen en una vida que ya ha llegado a la adultez. Entonces, cuando ya se cometieron tantos errores fuera de Cristo, hermanos, tantos pecados, ya prácticamente no hay remedio para los que no conocen a Cristo. Pero fíjese qué hermoso, porque cuando una persona llega a su adultez, está gravemente emproblemada en su vida, sin salvación y sin Dios en el mundo. En otras palabras, nunca tuvo desarrollo ni madurez en su vida. Entonces yo pregunto, ¿qué pasaría con el ladrón que crucificaron a Jesús? Allí en un lado, cuando está ese ladrón en un lado, hermanos, de Jesús, y le dice Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que ahora estarás pero en el paraíso conmigo. Porque ese ladrón ni hizo carrera cristiana, ni en nada, hermano. Ni se bautizó, ni profesó la palabra, ni profesó fe, hermano. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia de él, pero a la manera de un niño. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, y aunque no esté de acuerdo, estudie la palabra, amén. Porque quizás esto sea un poquito pesado. Pero yo veo a un Adán y a una Eva que no alcanzaron la medida. Y estaban ¿en dónde? En un paraíso. Y yo veo a un Lázaro que tampoco hizo obras, ni hizo, hermanos, nada por el evangelio. Sin embargo, tuvieron compasión y se lo llevaron al seno de Abraham. Pero en una versión dice al paraíso. Ustedes no quieren, no quedará decir que a los inmaduros, a los niños espirituales, los van a meter al paraíso. Estudie, porque fíjese, hermanos, que cuando uno peca, cuando uno es niño, uno tiene inocencia y a uno le perdonan por inocente. Pero déjele digo, ¿por qué al querubín no lo perdonaron? Y dice la escritura, tú que eras el sello de la perfección. Y una versión dice, tú creído el sello de la perfección. ¿Por qué no hubo perdón para él? Es que tremendo.
Entonces, nacer de nuevo nos habla de una infancia, donde en la infancia solo somos codependientes de otras personas o receptores a través de, hermanos, de la vista, y esto es inmadurez, imperfección en la vida. Pero en el versículo que hablamos, en el versículo 5, ya no está hablando, hermanos, de ver, ahora está hablando de entrar. Y notemos que, hermanos, ya no le dice que solo podía ver el reino a través de nacer de nuevo, sino que ahora le está diciendo que si nace del agua y del espíritu, no podrá entrar en ese reino. Y ponga cuidado en esto, porque cuando se nace de nuevo es, hermanos, un bebé, como le dije, inmaduro, codependiente. Cuando se nace de agua y de espíritu, note esto, que la palabra te desarrolla y el espíritu te guía. ¿Para qué venimos a oír la palabra de Dios? ¿Que no es para crecer? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad, ¿y a qué? Y a toda justicia. Entonces, note que en esas palabras, hermanos, hay interés de Dios hacia usted y hacia mí, de que lleguemos a una medida. No que nos quedemos, hermanos, estancados, conformes. No, tenemos una tarea que desarrollar, y tenemos, hermanos, trabajo que hacer, y tenemos mucho que aprender. Yo le estoy predicando a los ángeles, no crea que a usted. Aquí hay ángeles, aunque no lo crea, hermano. Entonces, fíjese, la pregunta sería: si hay desarrollo y guianza. Esto me enseña que, hermanos, que me desarrollan para crecer con la palabra de conocimiento, porque, hermanos, esto, el agua representa, como le dije, la palabra también, sino que la palabra que nosotros, hermanos, recibimos limpia nuestra alma. Entonces, cuando Pedro le dijo, no sé, no me recuerdo esa escritura, pero dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra, hermanos. Entonces la palabra representa limpieza, pero representa agua. Entonces, hermanos, ¿qué será nacer del Espíritu? Mire, dice en el libro de Juan, si le damos un slide, 21:18, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Eso está hablando lo que hace el Espíritu. El Espíritu no te va a llevar a donde tú quieres, te va a llevar a donde Dios quiere que tú vayas. Porque allí a Pedro, hermano, le dijo: vas a extender y viene lo que le dice: y extenderás, dice, cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde tú lo quieres. Entonces, ¿qué quiere decir? Si otro te vestirá, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué andamos vestidos? ¿Cuáles son nuestras vestiduras? Porque allí dice que otro nos va a vestir y otro nos va a guiar a donde no queremos. Otro nos va a golpear la voluntad nuestra para hacer la voluntad de Dios. No sé si está entendiendo, hermano. Pero ya voy a acabar. Entonces, como le dije, el nacer del Espíritu es que nos guiarán, hermanos, a una madurez donde nos llevarán a experiencias que no queremos vivir, pero que las tenemos que vivir y alcanzar a una estatura. Mire, la verdad le voy a decir algo. Usted puede decir: ay, andaba el pastor en Torreón, y sí, paseándome también por allá, gloria a Dios. Pero llegando aquí, hermano, el diablo se levantó. Ahí está mi esposa enferma. Ayer mi hijo estaba bien enfermo, fue al doctor y traía el azúcar a 500. Y tiene 24 años mi hijo. Y el otro ahorita ahí está enfermo. Y mi nieta, hermanos, ahí que la van a operar en dos semanas de una hernia. Es que cuesta servirle a Dios. Cuesta servir. El que le sirve a Dios va a costar, hermano. Pero nosotros confiamos en un Dios de poder.
Nosotros sabemos lo que Dios está haciendo, pero sabemos que también el enemigo nos ataca. Entonces, fíjense, hermanos, por eso, hermanos, a veces yo le decía a Dios, ¿qué objetivo? ¿Por qué nos llevas hasta allá, Señor? Porque fuimos, hermanos, sí fuimos bien y todo, pero íbamos bien incómodos porque, hermanos, allá para rentar una van está caro. Está carísimo en Juárez. Y luego como 20 casetas, hermano, por todo. De caseta en caseta, hermano, nos pelucaron. Pero contentos porque se hizo el objetivo. Entonces, hermanos, otro te va a guiar, otro te llevará donde tú no quieres. Pero eso es nacer del Espíritu y de la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús recibe el beso de Judas, quien lo entregó y lo traicionó, esto es alcanzar una perfección, hermano. Cuando tú perdonas, cuando aprendes a perdonar cosas grandes que te han hecho, tú has alcanzado una medida internamente y externamente. Por eso la Biblia, hermanos, nos dice allí, otro slide, hija, en 1 Corintios 2:2 dice, pues nada me propuse saber, dice, entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidades, con temor, con mucho temblor. Dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6. Sin embargo, hablamos, escuche esto, sabiduría entre los que alcanzan madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Eso es lo que yo le estoy hablando. Son cosas que no son de este siglo. Son cosas que, hermanos, Dios nos dio a los santos y nos dejó los 5 ministerios para, hermanos, transmitirnos esa clase de sabiduría, para poder alcanzar, hermanos, cosas que la gente normal, los gobernadores de este siglo, hermanos, no han alcanzado. Para alcanzar cosas que gente importante en este mundo no ha alcanzado. Por eso dice, de lo más vil y de lo más menospreciado Dios levantó, hermanos, para avergonzar a los sabios. Tú no está hablando de una perfección física. Por eso dice el Señor, ser perfectos, seamos perfectos. ¿Qué quiere decir? Crezcamos y alcancemos la madurez y alcancemos la estatura, alcancemos el propósito, alcancemos la medida que Dios quiere para nosotros. Porque si no la alcanzamos, hermano, entonces yo pregunto, ¿dónde nos van a meter? Porque usted está, estamos viendo una niña, una iglesia niña, infantil. Y creemos que se mueren y se van al cielo. Y la Biblia no está enseñando eso, perdónenme, hermano. Dice que, hermanos, dice que una vez estaban turbados los discípulos y dice que estaban temerosos porque ya se iba a ir Jesús. Y le dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si allá donde esté yo, ahí estarán los dos, dice, dando a entender así como yo serví, los servidores están conmigo. Pero quiere decir que tenemos que alcanzar una madurez, una medida. Porque aquí dice que esa sabiduría, hermanos, no es una sabiduría que alcanza mucha gente. Esta sabiduría dice que la hablamos entre la gente que han alcanzado una madurez, es decir, una perfección. Entonces, el plan de la perfección, hermanos, de Dios comienza en el paraíso, en el Edén. Cuando le digo, esta Eva y Adán no alcanzaron una medida. Porque si la hubieran alcanzado, hermanos, otra cosa nos hubiera cantado. Sin embargo, fíjese, pasaron cosas que a lo mejor usted y yo ni le hemos puesto atención. Por ejemplo, ahorita quiero llegar a ese punto, pues a lo mejor me voy a adelantar, pero Ezequiel 28 habla del querubín que cayó. Y muchos dicen que es Satanás y todo. Ese querubín no era Satanás en el cielo, perdóneme.
No era Satanás en el cielo. A él lo contaminan. Dice hasta que se halló la maldad en tu corazón. Cuando lo contaminan, porque él era una creación que Dios había hecho a la perfección, con un propósito. Sin embargo, como lo alababan tanto, como era tan bello, tan hermoso, y decían, no hay otra cosa más hermosa que Dios pueda hacer. Por eso dice que era el sello de la perfección. Y una versión, si usted busca en unas versiones, Ezequiel 28, verso 11 y 12, dice que era el modelo de la perfección. Pero otra versión dice, tú que eras creído, o sea, no él, sino que la gente, digamos, los seres que estaban en el cielo creían que era lo máximo que Dios había hecho. Pero él no era Satanás en el cielo, hermano, no se equivoque, lea bien, léalo bien. Hubo otras creaciones, otras identidades antes de él que tomaron su corazón y lo corrompen. Porque él se volvió, hermanos, empezó a comerciar con los dones allá arriba. Empezó a vender, empezó, hermanos, a hacer cosas incorrectas, porque un espíritu, hermanos, entró en su corazón como entra en el suyo, en el mío, para hacer cosas incorrectas. Sin embargo, como él era, hermanos, mire, si usted no me lo quiere creer, vamos para allá. Déjeme, voy allí, porque ya me adelanté mucho. Vaya a Ezequiel 28, 11. Y allí se lo va a poner, mire. Mire lo que dice. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, eleva una elogia sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Tú eres, oiga lo que dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de, fíjese lo que era, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Otra versión dice, y perfecto en todos sus caminos. O sea que allá arriba él era lo máximo, no, hablando después de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio. Mire, el rubí 1, topacio 2, diamante 3, el berilo 4, el onice 5, el jaspe 6, el zafiro 7, la turquesa 8 y la esmeralda 9 y el oro 10. Dice la hechura de sus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Pero es que a veces no leemos con detenimiento y observamos esas cosas. Y dice, es que el diablo allá arriba. No, él no era el diablo. El diablo y Satanás fue cuando lo tumbaron. Él era un querubín protector. Pero mire, hay otra versión, le da otro slide. En las delicias, en el verso 13, pero esta es otra versión, pero dice lo mismo. En las delicias, ¿de dónde? Del paraíso. Dice, de Dios estuviste, toda piedra preciosa te prendiste, sardio, bueno, todas esas piedras, ¿verdad? Gaste, rubí, berilio. Dele otro, hija. Vivías en medio del paraíso de Dios, en tus vestiduras brillaban. Mire, sus vestiduras brillaban. Todo, dice, toda suerte de piedras preciosas. El sardio, bueno, eso ya lo vimos. Dele otro, hija. Es que estoy seguro que tenía esa versión y no. Es que tenía una versión donde dice, creído eras la perfección. Y esa es la versión, si tiene la nueva traducción viviente, así dice. Busque la nueva traducción viviente.
Y si no es la traducción viviente, es la Torre Samat. Pero recuerdo que una de las versiones me dio esa versión, hermano. Y cuando yo la vi dije, oh, es que todos creían que era lo máximo él. Él creían que Dios ya no podía hacer nada. Cuando él fíjese, lo que él no tenía, déjeme le digo que no tenía él no tenía la imagen de Dios. Como usted y yo, dice que nosotros somos hechos a semejanza y imagen de Dios, hermano. Como Cristo, como Adán y Eva, hermanos. Mire, después del querubín viene Adán y Eva, levantan a Adán. Adán no era feo, hermano, también era una creación hermosa. Sin embargo, como ya habían tumbado el querubín, creían que era la perfección. Cuando los desciende, él empieza de maldad y tumba a Adán. Y después de que cae Adán, viene, hermanos, y levantan al postrer Adán, mucho más hermoso y más perfecto que estos. Entonces, hermanos, dele a otra hija, por favor. Esta es la versión que le digo, pero no está muy arriba. Mire lo que dice. Es el oso, perdóneme, la versión el oso. Dice, en medio del paraíso de Dios, en tus vestiduras brillaban toda suerte y piedras preciosas, el sardio, el topacio. ¿Sí era esa? Déjeme ver. Todo perdido ya aquí. Que yo me acuerdo que tenía el oso. No, aquí estaba esta versión. Pero no sé qué versión es, hermano, perdóneme. Pero esta dice: y le dirás, esto dice el Señor Dios, en el verso 12:28, tú creído sello, oiga, o imagen de Dios, lleno de sabiduría y colmado de hermosura. Esta versión está diciendo que él no tenía ni la imagen de Dios y que él era creído entre los seres creados el más hermoso de toda la creación y el más perfecto. Entonces cuando ellos creen esto, hermano, porque mire aquí la palabra, hermanos, perfecto aquí, o creído, hermanos, perfecto quiere decir medida, consumación, diseño. Era el máximo diseño. Otra traducción, hermanos, si le da el slide, mira aquí dice, aquí le estoy dando los números que dice para estas palabras. Dice que esta es cantidad fija o tarea o medida. Entonces otra derivación es el 8505, es que está acá, es balancear, equilibrar, medir. Entonces allí nos enseña también que es arreglar, igualar mediante la idea de nivelar, estimar, probablemente enseñar, pasear, recto, sostener o suficiente. Entonces, ¿por qué ya no pudo ser restaurado ese querubín? Porque él pecó en una medida ya máxima. Él pecó, hermanos, oiga bien, no en la tierra. No en la carne, como usted y yo que tenemos carne. Ellos eran seres espirituales. Cuando se cometen pecados en el espíritu, hermano, por eso dice que el que blasfema contra el espíritu, ¿sí está entendiendo? El que blasfema, el que peca contra el espíritu, y no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, porque es una medida que tenemos que alcanzar. Espero haberme explicado, hermano. Amén. Espero que hayamos entendido lo que quise darle por el Espíritu. Que, hermanos, en pocas palabras, le expliqué todo esto porque era necesario, pero en otras palabras, hermano, lo que le estoy dando a entender es que es muy importante para la iglesia desarrollarse y alcanzar medidas espirituales. Es muy importante, hermano. Es muy importante que haya maestros en la iglesia que puedan enseñar cosas profundas. Es importante que haya gente que desarrolle a otros en discipulados, porque estamos creciendo y alcanzando una medida. ¿Para qué? A la plenitud de un Cristo, a la plenitud de un varón perfecto.
Porque si no, yo por eso digo, si nos quedamos niños, como dice allí Efesios 4:11, para que no andemos como niños fluctuantes de aquí para allá. Eso es lo que se ve ahora. Vea el movedero de ovejas de un lado para otro, hermano, porque son niños. Y aunque no diga amén, es amén, hermano. Es amén, porque es verdad. Pero no lo estoy regañando. Póngase en sus pies, mis hermanos. Póngase en sus pies, yo termino. Pero yo veo que tenemos un Dios, hermano, que Él está interesado en que crezcamos a una medida y que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Por eso, hermano, ser pastor no es fácil. Usted puede criticar a su pastor, pero no es fácil ser pastor. Porque es difícil. Porque uno tiene una tarea de desarrollar a la gente. ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está? No, pues me quedo en casa y lo veo por Facebook. Es como cuando ya vinimos, ya no traemos Biblia. Porque las cosas se están perdiendo. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, bueno, y si Lázaro y aquel hombre no alcanzaron ninguna medida, ni galardones, ni posiciones, pero los mandaron a un paraíso, porque allí van los niños. Si Adán y Eva hubieran sido maduros o hubieran sido adultos, ¿por qué les prohibieron que comieran del árbol del bien y del mal? Porque a un niño se le dice: hey, mi hijo, allí no toque. No creo que a una persona adulta le tengan que decir lo que es bueno y lo que es malo, pero a los niños sí. Al niño se le tiene que explicar, y el niño lo hace de aldrede. Le dice: no, mi hijo, no, y ahí va el niño. Y eso es lo que muchas veces los cristianos hacen. Les dicen: no es bueno andar corriendo de una congregación a otra, con un pastor a otro, de un lugar a otro. Y es lo que hacen, porque son niños. Y mucha gente muere niña, infantil en Cristo. Nunca se desarrollan y nunca alcanzan ninguna medida. Y eso es triste, hermano. Porque allí mandaron a consolar a Lázaro, y allí mandaron al otro, el de la cruz. Así es que en esta noche considere mucho el amor de Dios hacia su vida. Cuánto le ama y cuánto nos ama el Señor. Que Él se preocupó como para dejarnos tutores, maestros, mentores, guía. Nos dejó palabra para crecer, alimento para nutrirnos. Nos dejó semilla, nos dejó raíces, nos dejó ramas, nos dejó árboles, sombras, nos dejó tantas cosas el Señor para un crecimiento. Cuando Él dice: y Él mismo constituyó a algunos ser apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para la capacitación de los santos. No, es que ya no hay, hermano. Entonces, ¿cómo queremos llegar a la medida si ya no hay? Si allí está el apóstol Pablo, un apóstol del Espíritu. No era de los 12 apóstoles, era un apóstol nacido del Espíritu. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, he predicado como si estuviera llena esta iglesia, Señor. Y le pido, Padre amado, que haga remas, Señor, en cada corazón. Y que procuremos, Señor, con diligencia, Señor, tomar en cuenta, Señor, nuestro crecimiento y todo lo que usted nos ha dejado, Padre amado, para nuestro desarrollo y llegar a la medida de un varón perfecto, Señor. Y poder, Señor, alcanzar la estatura y poder estar, Señor, un día en tu casa, Señor,
y poder disfrutar, Señor, de las cosas que tú prometes a los vencedores, de sentarse en el trono contigo, así como tú te sentaste en el trono del Padre. Estar, Señor, contigo, Señor, Padre amado, en un lugar hermoso, Señor. Calles de oro, mar de cristal. Señor, le damos gracias, Padre, por su amor y su bondad. Y le bendecimos, Señor, abundantemente. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, aleluya. Bien, hermanos, que sean para nuestro hermano Jorge, que Dios lo bendiga, que Dios lo siga ayudando, que Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. Bien, ya vamos a ser despedidos, vamos a traer una ofrenda, no le vamos a pagar, pero queremos ser de bendición para su ministerio en esta noche. Tenemos anuncios que dar y queremos decirle que el sábado vamos a tener una actividad aquí en la iglesia. Aleluya. Vamos a tener una actividad para líderes. Este sábado va a empezar a las 4 de la tarde. Va a estar con nosotros la pastora Marta Quiñones, que viene desde Colombia. Va a haber 3 conferencias y luego vamos a tener alabanza y adoración. Así que venga, se prepare porque vamos a estar bendecidos este sábado. Empieza a las 4 de la tarde. Va a haber una registración, no se va a cobrar ni un solo centavo. Y luego tiempo de alabanza, conferencia. Van a haber 3 conferencias y al último va a haber un concierto aquí. Así que véngase, prepárese para adorar al Señor y vamos a seguir orando por todas las necesidades que tenemos dentro de la iglesia. Nos faltó mucha gente porque está enferma. Nuestra hermana Penny nos habló diciéndonos que trae un fuerte dolor de cabeza y bueno, pues vamos a pedirle al Señor que la sane. A nuestro hermano Ricardo, su esposa, cayeron también por el flu o esto que anda ahorita. Pues nuestro hermano Jonathan también está saliendo, ya nomás la pura tos le queda. Así que pues hay que orar al Señor y decirle a nuestro Dios que nos ayude, que sigamos adelante confiando en Él. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, y no se les olvide, este sábado vamos a estar aquí en la oración, 5 de la mañana. Prepárese para venir y darle al Señor lo que pues tenemos que hablar con Él. Tenemos que decirle al Señor: Señor, háblanos. Necesitamos tu poder, tu misericordia. 2023 no va a ser un año fácil. Se viene diciendo, se viene comentando por varios predicadores, ¿verdad?, que 2023 va a ser una sacudida tremenda para todos los líderes, ministros, líderes, pastores, presidentes de diferentes países. Va a haber una sacudida enorme. El Señor va a estar cirniendo y bueno, pues vamos a esperar, ¿verdad?, que entre el 2023 y solamente decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Así que vamos a orar, vamos a despedirnos en esta
en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Bendice a nuestro hermano Jorge Stickler. Gracias, Señor, porque ha venido a darnos una instrucción profunda de lo que es tu palabra. Cuando tú hablas, cuando tú haces lo elemental, lo necesario para que nosotros podamos crecer. No es obvio o no es prudente que nosotros nos mantengamos en esa misma estatura. Tu palabra dice que debemos de llegar a la estatura perfecta, a la medida de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que tu palabra nunca regrese, que nunca se vaya y regrese vacía, sino que venga con una bendición grande. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que hicieron un esfuerzo de estar aquí en esta noche. Bendice a mis hermanos que están enfermos, sánanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Permite, Señor, que esta actividad de este sábado sea una actividad bendecida y que pueda traer sanidad al alma. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad. Ayúdanos, Señor, a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos despidas, pero nunca en tu presencia, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo, Señor, dice, amén.